La oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. Así nos dice el libro del Eclesiástico este domingo. Y agrega, para él, el Señor, no cuenta el prestigio de las personas. Para él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre. De eso trata la palabra de Dios de este domingo, y en especial el Evangelio. Hay que rezar siempre, sin desfallecer, pero hay que rezar bien. De lo contrario, una oración mal hecha no solo deja de ser oración, sino que puede volverse peligrosa porque causa daño personal y social. Para enseñarnos a rezar bien, Jesús nos regala la incómoda parábola del fariseo y del publicano. Es importante notar a quién la dirige, y el evangelista Lucas lo señala claramente. Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Esta es la peligrosa consecuencia de una oración mal hecha: creerse justo y despreciar a los demás, provocando no solo división al interior de la iglesia, sino también en la sociedad. Tristemente, este mal lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿Por qué no decirlo? También en nuestros días. En más de alguna ocasión ese juicio del justo tiende a brotar de nuestros corazones. Cuando una persona o un grupo de creyentes se siente justo, comienzan los juicios y los desprecios hacia los demás. Surgen los grupos de puros que se apropian de la patente de lo que significa ser un verdadero cristiano, así como otorgando certificados de quién es o no es un buen católico. Este es un pecado que niega la maravillosa multiplicidad de carismas del Espíritu Santo y la identidad única de cada persona humana. Esa es una grave enfermedad espiritual de la que debemos cuidarnos. Y este domingo Jesús nos muestra cómo hacerlo. Al escuchar la parábola del fariseo y el publicano orando en el templo, casi de modo natural sentimos cierto rechazo por el primero y compasión por el segundo. El fariseo nos inspira desprecio y el publicano lástima o empatía. Pero estos sentimientos son propios de quienes leemos el texto 2000 años después, cuando el fariseo se ha vuelto sinónimo de soberbia y publicano de humildad. En su tiempo, sin embargo, era exactamente lo contrario. El fariseo de la parábola era un hombre honesto, religioso, practicante. Iba con frecuencia al templo, cumplía la ley de Moisés, era justo en el manejo de su dinero y ayunaba más de lo exigido. Y como escuchamos en su oración, hablaba con gratitud y transparencia sobre la vida de fe. En lenguaje parroquial podríamos decir que era un católico ejemplar, alguien con quien uno se sentiría cómodo para compartir y aprender. Del otro lado estaba el publicano, un cobrador de impuestos, probablemente rico, con un despacho donde exigía tributos injustos y extorsionaba al pueblo. Para acceder a ese trabajo, había renegado de su fe, jurando fidelidad al emperador romano. Por eso el pueblo judío lo consideraba el peor de los pecadores, ladrón, corrupto y traidor. De hecho, no debía haber estado allí en el templo rezando, no lo tenía permitido. Difícilmente querríamos que nos vieran acompañados de alguien así. Ambas oraciones fueron escuchadas por Dios, pero Jesús dice que el publicano volvió a su casa justificado y el fariseo no. No se trata aquí de un juicio moral sobre la vida de uno y otro, sino del modo como cada uno oró. El texto dice:
El fariseo erguido oraba en su interior. Más precisamente, el original señala que oraba dirigiéndose a sí mismo. Ahí está el problema. Toda su acción de gracias no estaba dirigida a Dios, sino a sí mismo y a una imagen distorsionada de Dios que él había creado. Su oración era un monólogo de autoafirmación, un círculo cerrado de soberbia. Esa es la oración mal hecha, la que no se dirige al Dios verdadero, sino a nuestras propias ideas o ideologías, que muchas veces terminan convirtiéndose en dioses falsos. Esa actitud llevó al fariseo a hacer un elenco de sus obras buenas y a juzgar y despreciar a los demás, creyéndose puro, perfecto, porque para su idea de Dios, él lo era. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. ¿De dónde brota la oración del publicano? Sus pocas palabras con mirada baja, ¿de dónde vienen? De saberse pecador, de ese vacío interior que su pecado había dejado en él. Comprendió que había que vaciarse para dejarse llenar por Dios. Ciertamente le quedaba un largo y difícil camino de conversión, pero su oración estaba dirigida al verdadero Dios, al Dios que es pura misericordia. ¿Qué pidió el publicano? Simplemente compasión, nada más que el ser amado. Probablemente tenía comodidades materiales, pero cargaba con el dolor del rechazo de su pueblo. Anhelaba amor, estaba cansado de los juicios sobre su persona. Solo pedía compasión, que alguien sintiera con él y compartiera su dolor. Oh Dios, ten compasión de este pecador, fue su oración. Este domingo, la palabra de Dios nos invita a preguntarnos: ¿cómo estoy rezando? ¿De dónde brota mi oración? ¿A quién se dirige? Porque si nace de la ceguera sutil de la soberbia, terminará haciendo daño. Y aunque vaya al templo, no regresaré a casa a justificarlo. En cambio, si brota de la conciencia humilde de ser pecador, del simple anhelo de ser amado por Dios, entonces mi vida dará frutos. No por mis obras ni por mi esfuerzo, sino por la gracia que actúa en el corazón del humilde.